Buenos días con todos, buenos días doctora Rosa, buenos días compañeros. En esta mañana vamos a presentar nuestro proyecto en Body Paint del sistema respiratorio. Nuestros integrantes de nuestro equipo son Quito Guaranga Jimena, Salas Reyes Luis, quien le habla Seopa Saldaña Percy, Soto Reyes Lisbeth, Iñuñan Tejada Joana, Zapana Mamani Anaí. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto que trata de Body Paint sobre el sistema respiratorio. Este sistema se encarga de captar oxígeno en el cuerpo, que es un gas fundamental para nuestras células para que realicen sus funciones fundamentales, y elimina dióxido de carbono, un desecho producido por nuestro cuerpo. Bueno, el aire que inhalamos ingresa primero por la nariz, donde se filtra, humedece y calienta. Y luego pasa por la faringe, la laringe y la tráquea. Podemos observar aquí que está la faringe, la laringe y la tráquea, hasta llegar a los pulmones. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso y son estructuras llamadas alvéolos. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono se expulsa al exhalar. Este proceso es vital gracias a la colaboración de varias partes del sistema respiratorio, que se dividen en tracto superior e inferior y que trabajan coordinadamente para mantener saludables y con energía. A lo largo de esta presentación exploraremos la anatomía, funciones y la importancia de cuidar nuestro sistema respiratorio. Bueno, el sistema respiratorio se encarga de llevar oxígeno al cuerpo y el intercambio gaseoso. Esto inicia en la nariz y la cavidad nasal, donde se filtra, humedece y calientan el aire. Y luego pasa a la faringe y la laringe. Aquí es donde conduce el aire y permiten la fonación. Y luego procede a la tráquea y los bronquios, donde llevan el aire a los pulmones. Bueno, continuamos con la carina, que esto se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Bueno, estos bronquios se ramifican en bronquios principales, bronquios lobares y bronquios segmentarios, que luego va a dar pase a los bronquiolos, que luego estos van a terminar en los alvéolos. Aquí es donde se produce el intercambio gaseoso del oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, continuamos. Luego de la tráquea se encuentra la carina, que se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo, y estos dan pase a los pulmones, que los pulmones se dividen en derecho e izquierdo. El derecho tiene 3 lóbulos, como podemos ver, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos que están divididos en superior e inferior. Dentro de los pulmones se encuentran los bronquiolos, o también llamados bronquios segmentarios, y luego da pase al conducto alveolar para llegar a los alvéolos, y aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La ventilación pulmonar es el proceso de la entrada y salida del aire de los pulmones que permite el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. La inspiración es activa gracias a la contracción del diafragma y los músculos intercostales. La expiración suele ser pasiva porque después de la muerte o en situaciones de agonía, la eliminación de fluido o microorganismo del cuerpo ocurre por gravedad y falta de la actividad muscular. También ocurre porque no hay movimientos activos de succión o expulsión. Este proceso está regulado por el sistema nervioso para ajustar las necesidades del cuerpo y fundamentalmente para mantener la oxigenación y eliminar los desechos gaseosos. Ventilación voluntaria y mecánica. Ventilación voluntaria es el tipo de respiración que controlamos conscientemente. Participa en acciones como el hablar, el cantar y el soplar, o hasta aguantar la respiración. Su control está en la corteza cerebral, que ajusta el ritmo respiratorio según la necesidad voluntaria. Ventilación mecánica es un método artificial que asiste o reemplaza la función pulmonar en pacientes con dificultad respiratoria. Ventilación mecánica invasiva se administra mediante intubación endotraqueal o traqueostomía. Es utilizada más que nada en cuidados intensivos o cirugías. Ventilación mecánica no invasiva. A ello se menciona el uso de mascarillas faciales que administra la presión positiva sin necesidad de intubación. Más que nada es indicada en casos de POD, apnea de sueño. Más que nada la ventilación mecánica permite mantener los niveles adecuados de oxígeno y de dióxido de carbono cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Inspiración, inhalación. Es la fase activa del ciclo respiratorio en que el aire entra a los pulmones.
Mecanismo implica la contracción del diafragma que se aplana de los músculos intercostales externos y que elevan a la costilla. Esto genera más que nada el aumento del volumen torácico y una disminución en la presión intrapulmonar, que se indica por debajo de la presión atmosférica, permitiendo así la entrada del aire. Características: que es un proceso activo ya que requiere energía, más que nada para la contracción muscular. En ejercicios o en situaciones de aumento de demanda respiratoria se activan los músculos accesorios como los esternocleidomastoideo y los escalenos. Como ya hablamos hace un momento de la inspiración, ahora continuamos con la expiración, que es la exhalación. Es la fase del ciclo respiratorio en la que el aire sale de los pulmones hacia el exterior. Mecanismo: el diafragma y los músculos intercostales se relajan, disminuyendo el volumen torácico. Demostración. Muy bien. Se realizó la exhalación. La presión intrapulmonar aumenta por encima de lo atmosférico, expulsando así el aire hacia el exterior. La característica más que nada es que es un proceso pasivo en condiciones normales. Se vuelve activo durante el ejercicio o enfermedades pulmonares mediante la contracción de músculos expiratorios como los abdominales y los intercostales internos. Mecánica respiratoria, cambios de volumen y presión en la caja torácica. Bueno, cuando hablamos de mecánica respiratoria, básicamente nos referimos a cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones. Esto sucede gracias a los cambios de volumen y presión que hay dentro del tórax. Cuando inspiramos, es decir, cuando tomamos aire, el diafragma se contrae y baja. Al mismo tiempo, las costillas se levantan gracias a los músculos intercostales. Como resultado, el espacio dentro del tórax se agranda. Y al haber más espacio, la presión dentro de los pulmones baja. Entonces, como el aire siempre se mueve a donde hay más presión a menos presión, entra más fácilmente desde el exterior hacia los pulmones. Ahora, cuando exhalamos, o sea, cuando sacamos el aire, pasa lo contrario. El diafragma se relaja y vuelve a subir y las costillas bajan. Esto va a hacer que el volumen del tórax se reduzca y como el espacio se achica, la presión dentro de los pulmones sube. Por eso el aire sale naturalmente hacia afuera. Ahora, todo esto se va a basar en una ley bastante simple. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y ahora tenemos lo que es la ventilación, lo cual depende principalmente del diafragma, que provoca el 75% del aire inspirado al expandir la cavidad torácica. Ahora, tenemos también lo que son los músculos intercostales externos, los cuales son los que elevan la costilla para poder aumentar el volumen torácico. En cuanto a los músculos accesorios, tenemos lo que es el esternocleidomastoideo y los escalenos, los cuales ayudan en la respiración forzada o dificultad respiratoria. En este caso vamos a hablar del intercambio gaseoso en los alveolos, ¿no? El intercambio gaseoso es el proceso mediante el cual el oxígeno del aire inspirado, que pasamos a través de todo el sistema respiratorio, que están dentro de los pulmones, pasa a través de la sangre y el dióxido de carbono se da y se expulsa a través de la exhalación. Ocurre en los alvéolos pulmonares. Estas estructuras son forma de un saquito, el cual se ubica en la parte final de los bronquios. A las terminaciones de todos los bronquios segmentarios se encuentran estos pequeños saquitos que son microscópicos, ¿no? Dentro del proceso del intercambio gaseoso consta de 3 pasos. El primer paso es la ventilación, el cual es la entrada del oxígeno del exterior hacia nuestro organismo, hacia nuestros pulmones. Después de ello tenemos la difusión. La difusión es el paso del oxígeno con el dióxido de carbono, el cual el oxígeno ingresa a los capilares pulmonares y el oxígeno sale de los capilares pulmonares para ser exhalado. Para ello tenemos el último paso, el cual es la perfusión. Una vez que ya tenemos la sangre oxigenada, la sangre es llevada por las venas pulmonares hacia el corazón para ser distribuida en todo el cuerpo. Para ello también nosotros debemos tener consideraciones que nosotros manejamos unos volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Para ello, el volumen corriente significa que es el aire que se inhala o exhala de una respiración normal, un aproximado de 500 ml por cada pulmón. Asimismo, también el volumen de reserva inspiratorio es el aire adicional que se puede inhalar tras una inspiración normal, o sea, una inspiración profunda, se podría decir. Para ello también tenemos el volumen de reservas expiratorias, el cual es el aire adicional que podemos exhalar tras una respiración. Si ustedes se han dado cuenta que en el momento muchas veces de exhalar o inflar un globo, cuando inflamos hasta el final nos quedamos como que sin aire y como que sin fuerzas. Ese es el volumen de reserva expiratoria.
Asimismo, tenemos el volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. Es un volumen que siempre va a quedar dentro de los pulmones y que se va a mantener ahí para que pueda tener la permeabilidad de poder, la elasticidad para que el pulmón pueda expandirse y contraerse de manera adecuada para tener una respiración normal. Enfermedades respiratorias asociadas. Vamos a mencionar dos enfermedades principales que se relacionan más que nada con la ventilación. Hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y el asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC. La definición de esta enfermedad es que es el trastorno pulmonar progresivo que limita más que nada el flujo del aire. Sus causas son el tabaquismo y exposiciones a gases tóxicos. Su síntoma más que nada es la tos persistente, disnea y la producción más que nada de esputo. Su diagnóstico es la espirometría y los tratamientos para esta patología es los broncodilatadores, corticoides, oxigenoterapia y la rehabilitación pulmonar. Relación con la ventilación es más que nada la dificultad a la expiración, provocando el tapamiento aéreo. Segunda patología, el asma bronquial. Su definición de esta patología es que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no?, de las vías respiratorias. Su causa más que nada es por las alergias y los irritantes ambientales. Sus síntomas más que nada es la sibilancia de los pulmones, la tos y disnea. Su diagnóstico es pruebas de función pulmonar, ¿no? Más que nada también en este proceso entran los antecedentes clínicos. Los tratamientos para esta patología son los inhaladores, los corticoides y más que nada el control ambiental. Relación con la ventilación es que el estrechamiento de las vías limita más que nada el flujo expiratorio. Nuestro taller de exposición con el Body Pain. Con todos ustedes, gracias. Gracias.